Bien, que hemos esperado suficiente. No me conecté antes porque tuve problemas de internet aquí en mi máquina. Buenas noches, señores y señoritas. Bienvenidos a esta nueva sesión de la materia realidad socioeconómica, cultural y ambiental. El día de hoy vamos nosotros a revisar un temita que está muy ligado a los indicadores macroeconómicos, que es lo que del Producto Interno Bruto, también lo que son tasas de empleo y desempleo, pero no tanto como números fríos, sino cuál ha sido el impacto social que ha tenido la política de nuestro país a lo largo de los últimos 40 años, 40 y pico de años. Ahora, déjenme compartir mi pantalla. Pues bien, aquí lo que tenemos es un pequeño cuadro, bueno, no tan pequeño, pero un cuadro al fin y al cabo, como especie de línea de tiempo, donde está seccionado por décadas sobre la parte izquierda y las políticas y reformas destacadas que hubieron en esa época y los impactos sociales y económicos relevantes que hubo en la sociedad ecuatoriana, tanto de esa época y desencadenaremos a la época actual. Por ejemplo, déjenme hacer un poco más grande que se ve un poco mejor. Listo. Entre la década de 1980 y 1989, hubieron intentos de estabilización macroeconómica frente a una crisis de deuda externa. Hubieron ajustes fiscales, recortes de gasto público, endeudamiento externo elevado, dependencia del petróleo y fluctuaciones en precios internacionales. Bueno, ¿y esto qué quiere decir en realidad? Los intentos de la estabilización macroeconómica no es nada más ni nada menos que de ciertas decisiones que se tomaron para recaudar, siempre de recaudaciones, de recaudación de impuestos sobre los productos, vamos a llamarlos, o sobre todo los bienes, compras, ventas, exportaciones e importaciones que se realizaban tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La crisis de deuda externa, eso es una deuda que se tiene, ya se, o se tenía en ese momento, hace mucho tiempo, sobre préstamos que databan ya en esa época, ya databan de un poquito más de 100 años, porque estamos hablando de que la deuda externa nació cuando, cuando se suscitaron las guerras de independencia aquí en el continente sudamericano. Los ajustes fiscales y recortes del gasto público, eso es algo que todo un siempre lo hemos escuchado. Pero, ¿qué es un ajuste fiscal? Un ajuste fiscal es lo que se conoce como recortes de presupuesto. Si usted lo lleva a su casa y usted tiene un poquito de problemas económicos, ¿qué es lo primero que se va? El plan de teléfono, usted lo hace prepago y hace una recarga por semana de $2, $3 que le dure o solo cuando tiene que salir. Si usted come fuera los fines de semana, si usted cada fin de semana usted sale, ahora o lo deja totalmente o sale una vez al mes, un fin de semana al mes, y a veces ni para eso alcanza. Que es también conocido como un ajuste. Si usted tiene algunas aplicaciones porque ve una serie en cada aplicación, hablando de Netflix, de Prime Video, si usted tiene HBO, Apple Plus, etcétera, etcétera, usted ya no va a ir a pagar esos de ahí, sino que va a usar una opción medianamente gratis o por lo menos una que no le cueste demasiado. En el caso personal, hubo ya con lo que mi hija ya va a la escuela, yo ya cancelé lo que es mi plan de teléfono, cancelé aplicaciones y también cancelé una aplicación que les gustaba a mis hijos, que era Disney Plus, pero no tanto por el motivo de la escuela, sino porque ya subió su precio.
Cuando yo lo contraté no costaba ni $8 y ahora estaba costando más de $20. Y eso era un pago mensual. Así que decidí cortarlo. Eso es un ajuste. Y un ajuste fiscal estamos hablando ya de algo en el Estado. El recorte del gasto público. El gasto público no se entiende o no debería entenderse solo como pago de sueldos, sino gasto público también es lo que se conoce como la mal llamada inversión. ¿Por qué digo mal llamada inversión? Porque cuando el mismo concepto de inversión es cuando vas a ganar algo. Pero si tú das dinero y no ganas nada, eso no es una inversión, eso es un gasto. Por eso digo la mal llamada inversión pública. Si es que tú vas a comprar algo o vas a poner dinero en algo, se supone que tiene que retornarte un valor. Pero si no lo haces, se transforma en un gasto. Esos son muchos de los eufemismos que suelen utilizarse. Pero el gasto público como tal es lo que se conoce también como la obra pública. La obra pública no es que es mala, solo que está mal manejado, mal administrado. ¿Por qué? Porque un presupuesto que, por decirle, darle un número cualquiera, un presupuesto que sea de $1,000 se suele llevar hasta los 2,000 o 3,000 dólares. Hablando de un número irrisorio, porque ningún gasto público tiene ese valor, son de mucho más. Ya, el recorte del gasto público lo único que hizo fue impactar en la sociedad. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico fue modesto en esa época. Mire que estamos hablando de 10 años, una década. 1980, 1989 incluido. Un promedio anual de 2%. En esa época todavía existía lo que era la moneda que ya no existe nuestra, que era el sucre. Y este crecimiento modesto fue gracias a los indicadores del Banco Central de esa época. Hubieron altas tasas de inflación e inestabilidad cambiaria. ¿Por qué? Porque al momento de que se hacían recortes, muchas personas perdían el empleo. Era un efecto colateral. ¿Y qué pasaba cuando algo se vuelve o cuando a una persona perdió un empleo? Se iba a la informalidad, que eso hasta nuestros días sucede. Pero, ¿por qué tiene que ver la inestabilidad cambiaria? Porque si la inflación sube, también lo que se hacía era que la moneda se devaluaba. Es decir, en esa época existían lo que era el cambio de moneda de dólares a sucres, en ese entonces no había el euro, sino era de pesetas a sucres o de libra esterlina a sucre, etcétera, etcétera. Pero lo más común era el dólar. Y lo que se hacía era que a veces el mismo dólar, a veces lo pagaban, por dar un número, a 100 sucres, luego bajaba a 80 sucres, luego subía a 200 sucres. Es decir, la moneda sucre perdía frente a lo que era el dólar. Perdía porque perdía valor real. El aumento de la vulnerabilidad, es decir, la pobreza, el desempleo, todas esas cosas son temas vulnerables. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, si no tienes dinero, tienes que ver qué haces, cómo trabajas. Nuevamente, la informalidad es la primera. Perdón, déjenme conectar esto. Ya. Es una de las primeras medidas que se toman, e incluso cancelar escuelas privadas, te vas a la escuela pública, y aún así en la escuela pública no es que todo te dan gratis, porque por lo menos tienes que pagarte el pasaje para ir para allá. Y lo que es la pobreza, pues las personas vivían con lo que en muchos indicadores se dice que cuántas personas viven ahora con $1 o $5 al día. En esa época se puede, no traspolar, se puede indicar de que cuántas personas tenían por lo menos un ingreso de 1,000 sucres diarios. Y ante choques externos. ¿Por qué choques externos? Porque justamente los precios, como dice en la parte de las políticas y reformas,
la dependencia del petróleo y las fluctuaciones de los precios internacionales justamente hacía que aumente la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo que hacían era ser proveedores del Estado. Y si el Estado no se les podía pagar, pues los trabajadores perdían su empleo. Y hubo bastante desempleo en esa época por justamente los precios internacionales en el petróleo. Y a pesar de que se tenían unos rubros de exportación en lo que era agricultura, exportación de materias primas, pues el petróleo o sigue siendo hasta nuestros días el más alto porcentaje de exportación y de ingreso de dólares al país. ¿Qué es lo que pasó? Pues descontento social y crisis financieras intermitentes. Las crisis financieras intermitentes era lo que disparó la inflación. ¿Pero por qué? Porque como el Banco Central tenía la potestad de imprimir dinero, simplemente lo que hizo fue imprimir más dinero para que haya más circulante. Sin embargo, ¿cuál es el problema de imprimir mucho dinero? De que los precios suben, porque si hay muchas cosas que están disponibles en el mercado, pues eso lo que va a hacer es aumentar el precio y no importa cuánto cueste, las personas van a tener siempre cómo pagarlo. Diferente es que haya escasez, entre comillas, escasez de un producto o de el medio de cómo realizarlo, eso hace que eso hace que el dinero conserve su valor. Pues bien, en esta partecita para entender, no tanto entender, sino como para tener una visión el tema de la inflación, hay muchos videos en YouTube que lo explican, pero hay un dibujo animado que lo explica. No sé si lo dije aquí o en otra clase, pero un capítulo de un capítulo de Pato Aventuras, donde el tío Rico le explica a los sobrinos por qué no debe haber tantas monedas disponibles para todo el mundo. Y eso hacía o él les trataba de explicar de que toda la riqueza que él tenía simplemente dejó de valer, porque ya todo el mundo era rico. Y si todo el mundo es rico, simplemente el dinero perdía su valor. Y una niña le decían cuánto cuesta un helado, valía 1 millón de monedas. Y ella le decía, deme dos porque no quiero compartirlo. Y ella tenía un carrito lleno de 2 millones de monedas por 2 helados. Es algo bastante exagerado, pero es una pequeña explicación de lo que es la inflación y el por qué se da la inflación. Luego viene algo que a nuestro señor Correa le encantaba mencionar en la década de los 90 al 99, lo que era la liberalización del sistema financiero, privatizaciones parciales, apertura comercial, crisis financiera y bancaria a fines de la década. Todos sabemos lo que pasó al final de la década de los 90, congelamiento de depósitos, el llamado feriado bancario, decisión de dolarización, adoptar el dólar en 2000, aunque el proceso arranca perdón, se adoptó el dólar en el 2000, pero el proceso arranca en el 99, es decir, en la década, al final de la década. ¿Cuáles fueron las consecuencias o los impactos sociales de esto de aquí? Colapso del sistema bancario. Todos sabemos que, o bueno, no todos, porque no todos lo vivieron, pero uno de los primeros bancos que mostró la debilidad del sistema y de la liberalización del sistema financiero fue el Banco Continental. Quebró y ¿qué es lo que pasó? Le pasaron la factura al Estado y estuvo inyectando dinero para devolver los dineros a los depositantes. Sin embargo, el colapso fue como una ficha de dominó. El Banco Continental simplemente fue una muestra de lo que ya se venía dando en el sistema financiero. Pero ¿por qué se da eso de ahí? Se da no porque los banqueros sean malos, simplemente fueron demasiado arrogantes y fueron también demasiado, ¿cómo que se diría? Vamos a decirlo de esta forma, fueron bastante descuidados en el uso del dinero y en dar préstamos.
A veces se daban préstamos entre ellos mismos a través de empresas o negocios fantasmas, lo que se conoció luego en una investigación de la GD como los préstamos vinculados. Solo un banquero fue encarcelado y luego liberado por este tema, y yo siempre diré que fue un chivo expiatorio. Fue el que era dueño del Banco del Progreso, que también quebró, uno de los más grandes en esa época. Yo estaba todavía en el colegio cuando eso pasó. ¿Cuál fue otra? No, profe, no fue de Filambanco, por si acaso. No, Filamanco no, fue el Progreso. El Filamanco fue uno también de los que quebró, pero incluso hasta tenía un equipo de fútbol, me acuerdo. Claro, tenía un equipo de fútbol y por eso estuvieron presos los Isaías, Sí, por sí, otra cosa que... sí, porque les habían, ¿cómo es? Ellos les habían endosado en esa época al Estado, les habían endosado el banco que supuestamente todavía estaba líquido, bueno, maquillaron muchas cosas, pero se dio cuenta el Estado ya muy tarde que habían comprado solo un cascarón vacío. Y bueno, pasado todo lo que pasó, todo lo que sabemos en las noticias y demás con estos señores, ¿cuál fue una de las más visibles, incluso que hasta ahora muchos lo recuerdan? Es la pérdida masiva de ahorros de los ciudadanos. Es decir, tú no tenías literalmente ningún dinero ni siquiera para comer en ese día. Y muchas personas, por las decisiones de la banca y por la mala decisión de las personas de no tener el dinero trabajando, sino tener el dinero solo en la cuenta que gana intereses, era evidente, o al menos no era en ese momento, sino fue evidente después de las investigaciones y los análisis, de que no era factible, porque en lugar de poner a trabajar el dinero por ejemplo, en un terreno, en la inmobiliaria, en la agricultura, las personas dejaban su dinero durmiendo en el banco y ganaban un alto interés. Yo lo recuerdo porque una familiar, mi madrina, ya fallecida hace muchos años, ella tenía en esa época, ella ahorraba tanto en sucres como en dólares, y siempre le daba vuelta a ese dinero porque ganaba bastantes intereses, y se quedó mucha gente de esa época con esa idea. Luego, cuando pasó lo que pasó, lo único que sucedió es que la gente desconfiara en los bancos, y fue muy difícil para que las personas vuelvan a confiar en un banco hasta que no se aprobaran leyes que protegían a los ciudadanos frente a estas caídas. De ahí, si mal no recuerdo, alguien me puede corregir, es cuando ya los sistemas bancarios, cada banco debía tener un ahorro fuera del país, y que no lo podían utilizar a menos de que era para devolución de lo que son los dineros en algún tipo de problema. También algo macro que se sucedió en esa época fue la caída del PIB, desempleo elevado, aumento de pobreza urbana. Obviamente, después de que quien se quede sin dinero, pues es algo, digamos, hasta algo natural que suceda esto. Y la crisis política que hubo en esa época y en la década siguiente, pues lo único que pasó fue que tuvimos varios presidentes en mucho tiempo. Hubo bastantes protestas sociales y debilitamiento de la confianza en instituciones estatales. ¿Por qué? Porque las personas, no sé si se acuerdan, algunos se acordarán que siempre dicen que es algo público o algo del Estado era algo malo. Pero justamente ¿por qué? Porque las instituciones que tenían que velar para que nada suceda simplemente o fallaron o simplemente fueron negligentes. O lo peor que después se supo es que muchos estaban en contubernio con estos pseudo banqueros. Pues bien, pasada esa década, y aquí quiero hacer una pausa. En la década de los 80 y los 90, ¿usted qué se puede dar cuenta? ¿Qué es lo que hubo? O sea, usted vea en la que tengo aquí en el archivo, ¿qué es lo que usted puede darse cuenta? ¿Hubo un arrastre
para que todo muera en el 99 y pase lo que tenga que pasar con la dolarización, o simplemente fueron algunos agentes externos o alguien movió un switch o alguna cosa. ¿Qué me pueden comentar? O sea, ahí se juntaron muchísimas cosas. No sé si me están escuchando. Sí, le escuchamos. Ok, se juntaron muchísimas cosas porque yo recuerdo que cuando nos dolarizamos, o desde antes, en el 96, 97 me parece que fue presidente Abdalá Bucaram, desde ahí él quería dolarizar. Y el dólar al cambio era menos de 4.000 sucres. Y se fueron dando las cosas hasta que en el 99 llegamos a tener un dólar de 12.500, o sea, en cuestión de 15 días, fuimos de 4.000 y pico a 12.500 y de 12.500 a 25.000. Entonces, el colapso del sistema bancario, instituciones que quebraban, al mismo Estado de repente en ese momento le convenía que se diera lo que es la dolarización, ¿no? Entonces, sí hubo influencia externa y también hubo influencia interna para tomar la decisión de la dolarización. Ok, muchas gracias, señor Tenorio. ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre estas 2 décadas que tienen en su pantalla? O sea, no digo que ustedes hayan vivido en estas décadas, sino que algo que usted pueda verle como un pequeño patrón. ¿Fue una receta para el desastre o simplemente fueron decisiones mal tomadas? Yo creo que todo fue, no creo que sea un plan, pero fue todo un desastre, todas las decisiones, incluido, o sea, ya mismo, bueno, no solo que nos dolarizó, sino que acuérdense que perdimos territorio con Perú. Él le regaló ni sé cuántos kilómetros de terreno. Entonces, todo estuvo mal, todo. No había, Ecuador no hacía nada bien. Todos los años, yo me acuerdo cuando era un niño, era inflación cada año tras año. Yo tenía a mis compañeritos que a veces no tenían ni qué comer, porque la inflación pegaba durísimo, había bastante desempleo. Antes la pobreza era mucho más alta que la de ahora. Y Ujú. yo creo que lo único que tuvimos fue muchos malos gobiernos, más que quizás lo hayan hecho a propósito. Al menos esa es mi opinión. Ok, muchas gracias, señor Pombal. Pues lo que usted comenta, pues sí, es cierto. Es cierto. No vamos a decir que fue hecho a propósito, pero lo que yo puedo ver, o al menos lo que puedo ver, es solo en las 2 décadas, todavía no la del 2000, porque ya estamos dolarizados en esa época, pero en las 2 décadas anteriores se puede ver como un patrón que por el afán de hacer esto, una estabilización y, pero por el afán de estabilizar hicieron lo que está ahí sombreado, liberar el sistema financiero. El sistema financiero actual no tiene tantas libertades como la tenían hace unos 30 años atrás. Sin embargo, sin embargo, no se puede decir que es algo totalmente, ¿cómo sería? No, no es correcto, sino ni tampoco solvente, porque sí son las instituciones solventes. Pero hace 30 años, comparado con las acá, nunca tuvieron tanta libertad. Eso es lo que quiero llegar. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa libertad? Es como cuando un niño lo dejas sin supervisión. No sabe ni qué hacer ni por dónde irse. Por eso es que tuvo que pasar lo que pasó para que nuevamente tratemos, o al menos los gobiernos que sucedieron,
tuvieran una pequeña, ¿cómo se diría? Una pequeña conciencia, vamos a llamarlo así, una pequeña conciencia para proteger a las personas y no tanto protegerse ellos. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque si usted revisa muchas leyes, siempre, siempre se le aplica siempre se aplica la ley a quien no la redacta. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Qué me puede decir? Yo sé que la mayoría de políticos quedan impunes y ante lo que serían crímenes fiscales y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a decir una ley que usted se acuerde, actual, vamos a decir la actual. Alguna ley que haya sido mediática. Señor Centales. ¿Se me escucha bien, profe? Sí, le escuchamos. Este, Interrumpiendo el tema actual, quería recalcar algo del tema anterior, tiene algo que ver entre estas dos décadas, del 80 al 99. Hasta donde yo había leído anteriormente, incluso ahorita, para estar seguro, me puse a rebuscar que lo que viene desde la parte de los ajustes fiscales, recortes de gastos públicos y el endeudamiento externo elevado, provenía de esa época, principalmente la que es el método de, ¿cómo se llama?, dolarización, o el método de monetización promovido por el Banco Internacional, o creo que bajo la influencia del FMI y el Banco Mundial. Ok. Que lo que decían antes, que la dolarización, la apertura comercial, la crisis financiera y todos los sucesos que fueron afectando a la economía nacional, diría yo que fueron planeados desde la década de los 80, así que no antes, porque todos los ajustes y todas las respuestas que llevó el Estado de acuerdo a las situaciones, irónicamente todo sigue lo que es el plan de monetización de parte del Banco Mundial. Sí. Entonces, podemos llamarlo con lo que usted comenta, señor Centales, de que si hubo lo que dice por aquí. A ver. Por aquí creo que estaba. Por aquí lo vi. Esto. Choques externos. Justamente entonces fue una influencia, una influencia de un ente externo. Ahora, si usted compara lo que pasó en estas 2 décadas con lo que está pasando hoy, actualmente, porque todos vemos en las noticias y redes sociales que el FMI ya liberó vamos a decir así, liberó un cheque de tantos millones para el Ecuador. ¿Usted cree que lo que está pasando ahora tiene mucho que ver con esas políticas, con esas aplicaciones o esas condiciones que le llaman del FMI, lo que se Sí, aplica en política económica? Sí, ¿verdad? Y sí, es verdad, porque nadie te va a dar dinero solo porque eres Ecuador. Sí, tienes que cumplir un plan y ese plan lamentablemente son muchas veces medidas un poco draconianas contra nosotros, el común. Por eso es que existen impuestos sobre impuestos. Y no sé si ustedes han visto, no sé si sé qué tan cierto sea, pero yo lo he visto en redes sociales, de que muchos deudores se les está perdonando lo que son deudas en el SRI. Y no porque no puedan pagarlo, porque si estás como deudor es porque en su momento no lo hiciste, y no vamos a decir lo que no es. No es que le vas a quitar el dinero a ellos. Cuando usted sabe qué es lo que pasa cuando a una empresa una empresa de servicios le cobran un impuesto para pagar tal cosa. Lo único que hace es mandarlo, ese pequeño porcentaje, al público, subiendo unos pequeños centavos en el precio de algún producto, y ese dinero lo que se hace es transferido a, ¿cómo es? Vamos a decirlo así, a una cuenta para pagar lo que yo debo. En pocas palabras, cuando tú a una empresa transnacional le quieres cobrar un impuesto, no le cobras a ellos. Ellos te lo cobran a ti mismo, al cliente. Lo mismo pasa con las dichosas fundaciones.
Usted sabía que en el país y en todos los países no hay mejor negocio que tener una fundación. ¿Usted sabía eso? Evaden impuestos, no dan tampoco, no dicen que hacen con la plata ni nada. Correcto, pero es no tanto que es una evasión de impuestos, porque no es ilegal. Es un no pago legal porque la fundación es una institución sin fines de lucro. Y aunque ahí es como y aquí me van a perdonar los que tengan una creencia religiosa, pero ni siquiera las iglesias evangélicas o cualquier fe que ustedes diga tienen esa particularidad, porque ellos son obligados a tener personería jurídica y sí pagan impuestos, pero no paga la iglesia, lo paga el fiel. Lo mismo, pero las fundaciones es peor, porque la fundación no paga impuestos, pero sí puede recaudar a través de donaciones. Y si te brindan un servicio, lo hacen a través de un pago voluntario, pero un pago voluntario mínimo. A ver, por ejemplo, algo en salud. El pago es voluntario, pero no puede dejar menos de $10. Eso ya te van condicionando. Pero no vamos a decir que todo es malo. Si hacen obras, abren obra social porque tienen que demostrar que todo ese dinero o todo lo que recaudan es regresado a la comunidad. Pero, pero si nosotros lo hacemos, encima de que hacemos un bien a la comunidad como personas naturales, también tenemos que obviamente pagar impuestos o decir de dónde viene ese dinero. Porque lo primero que nos dicen es que estamos en algo raro o en algo chueco. Bien, bueno, se nos termina el tiempo, señores y señoritas. Vamos a Profe, el tema de la una sentencia. duda acerca de este último tema. Dígame. O sea que para poder abrir una recaudación, por ejemplo, en nombre de una iglesia, pero, o sea, teniendo que generar una iglesia desde cero, eso ya implica que desde un principio ese dinero que se supone que es para ayudar a las personas ya tiene que pagar impuestos. Claro, claro, o sea, toda persona jurídica debe pagar impuestos. Solo que en el tema de lo que son este tema, vamos a llamarlo así, de las iglesias, deben pagar impuestos, pero tienen un porcentaje mucho menor a lo que son las empresas. Porque a pesar de que es una persona jurídica, pero no se dedica a vender cosas. O sea, no es una organización también sin fines de lucro, pero ellos sí los obligan a pagar impuestos, aunque sea algo mínimo. Pero ese es el punto, porque a unos sí, que sí hacen algo bueno, que sí hacen una obra comunitaria, y a los otros no, y a veces no se dedican a hacer muchas cosas. De ahí que la persona que esté a cargo de una institución, sea A, B o C, vaya a hacer alguna triquiñuela para no pagar impuestos, ya eso es algo muy aparte. Desde que salen pues las camionetas de los pastores. Bueno, yo ahí sí no me meto, pero yo sí he visto casos de eso. Ya, esa era la duda. Gracias, bro. Ya, pues bien. Bien, jóvenes, vamos al tema de la asistencia. Alvarado, Presente, profe. Ancha Luisa, Presente, profe. Arcentales, Presente, profe. Arévalo, Presente, buenas noches. buenas noches, Calderón, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, Córdoba, Presente. Corozo, Presente. Eugenio, Presente, profe. Gracia, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, Guerrero, Presente. Marcillo, Presente, buenas noches. buenas noches, Mite, Presente, buenas noches. Pombar,
Presente, profe. Ponce, Presente, buenas noches. Ramírez, Buenas noches, presente. buenas noches, Tenorio, Presente. Troya, Villegas, Profe, presente, buenas noches. Troya. Troya, ok. Listo. ¿Alguien que esté por aquí que no haya sido nombrado? Pues bien, procedo a guardar y a dejar de compartir. Bien, señoras y señoritas, pues nos vamos a quedar hasta esta parte. Este archivo que yo les estaba mostrando se los voy a compartir para que ustedes lo puedan revisar en detenimiento y que tengan como material de revisión. Sin más que decir, señoras y señoritas, nos quedamos hasta esta parte y agradezco su atención, su asistencia y nos vemos aquí la siguiente semana. Que pasen una buena noche. Igualmente, profe. Gracias, profe, La próxima igualmente. semana. Igualmente, Cuídese. pasen bien, buenas noches.